Bueno, vamos ahora a ver cómo calcular el índice de infiltración media de una zona de aportación o de una cuenca. Habíamos visto en el video anterior en la parte 1, digamos, de infiltración, habíamos visto algunos conceptos como la altura de precipitación efectiva o la escorrentía directa o precipitación efectiva, como se le conoce. Esa parte de la precipitación que cae, que se escurre superficialmente y no se infiltra, ¿de acuerdo? Eso normalmente es lo que detectan los hidrogramas de escorrentía o de caudales superficiales. Si nosotros tenemos acá una cuenca, como la que estoy señalando aquí, esa cuenca, digamos que si presenta un evento de precipitación reflejado por ese hietograma, esa precipitación va a producir, como decíamos, un caudal superficial que va a ser transportado por las redes de drenaje, por los ríos, ¿cierto? Y en algún momento, aguas abajo, se registra un caudal respecto al tiempo, sea un hidrograma, ¿cierto? Si nosotros tenemos un hietograma medido y un hidrograma medido a través de estaciones de precipitación y estaciones de caudal o estaciones liminométricas, pues podemos llegar a calcular con estos dos, podemos calcular algo que se le conoce como el índice phi o índice de infiltración media. Podríamos ver un ejemplo acá rápido de este hietograma, ¿cierto? Con estos valores aquí en horas, aquí digamos que tenemos un intervalo de tiempo de 1 hora, ¿de acuerdo? Y en este caso tendríamos un evento de precipitación de 6 horas con estos valores en milímetros de alturas de precipitación. Y eso produjo un exceso de caudal aguas abajo, aquí en esta zona, representado en el hidrograma, ¿cierto? Y lo vemos aquí en este hidrograma, que para facilidad de cálculo vamos a asumir que se produjo un hidrograma triangular, simplemente para mejorar o para hacer más fácil los cálculos. Lo primero que hacemos es quitar el gasto base, o el caudal base, o el flujo base, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Esto lo quitamos, o sea, si no hubiera existido ese evento de precipitación, se supone que el hidrograma sería lo que está achurado acá con X, ¿de acuerdo? Este sería el caudal representado del hidrograma. Pero como llovió, eso que vemos acá, entonces se produjo una creciente, ¿de acuerdo? Y esa creciente o ese exceso está representado acá por medio de un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descontar ese flujo base y calculamos ese exceso. Como esto está representando caudal contra tiempo, entonces quiere decir que el área bajo la curva de ese hidrograma pues va a ser un volumen de escorrentía, o sea, un volumen, claro, área bajo la curva de un gráfico de caudal contra tiempo, pues Portel nos da volumen, ¿cierto? Y eso nos da un volumen de escorrentía directa. Y en este caso, para este ejemplo, tenemos que ese volumen de escorrentía directa sería igual a, pues aquí va de la hora 6 a la hora 16, son 10 horas, ¿cierto? 10 horas por una altura de 8 a cada 8 metros cúbicos, digamos que esto fuera metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y esto fuera horas, entonces tenemos 8 menos 1, entonces la altura total sería de 7, aquí está 7, y para hacer la conversión, como lo de abajo estaba en horas y estos metros cúbicos por segundo, pues multiplicamos por una conversión en 3600, que es para convertir los segundos a horas, ¿cierto? Y de esa forma nos da 126.000 metros cúbicos de volumen de escorrentía directa, o sea, ese volumen de agua de exceso. Si queremos saber ese volumen de exceso, ¿a qué equivale en lluvia? ¿Sí? O sea, ¿cuál fue la lluvia que realmente produjo ese volumen de exceso? Pues quiere decir que tenemos que dividir los 126.000 metros cúbicos de agua de exceso entre el área de la cuenca. Vamos a asumir que el área de la cuenca son
36 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos ahí 36 por 10 a la 6 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Suponiendo que esta área estuviera en metros cuadrados, y obviamente ya decíamos que esto estaba en metros cúbicos. O sea que no tenemos 0.0035 metros de lluvia, o sea 3.5 milímetros de lluvia, que fue lo que realmente produjo este exceso. ¿Qué pasa con el resto de lo que llovió? Pues se infiltró, ¿de acuerdo? O sea, lo que no produjo este exceso, quiere decir, o sea, la lluvia que produjo ese exceso son los 3.5 milímetros. Lo que no hace parte, o sea, lo que está, o sea, aparte de eso que llovió, que produjo ese exceso, aparte de eso, hubo una cantidad de lluvia que se infiltró y que no produjo ese exceso. Entonces, para hallar el índice phi, que es el índice de infiltración media, lo que hacemos es ubicar esos 3.5 milímetros, en nuestro hietograma, ¿de acuerdo? En nuestro hietograma. Entonces vamos a ubicar una línea imaginaria, la voy a pintar acá, digamos, por ejemplo, voy a tratar de ubicar de esta línea imaginaria acá, en 2.5, ¿sí? Y voy a tratar de sumar todo lo que hay de ahí hacia arriba, y lo voy a sumar. Entonces ahí nos daría algo así como, pues 5.35 menos 2.5, entonces nos da pues casi 2. Necesitamos buscar 3.5, 2, y acá 307 menos, nos da 0.7. Digamos que nos daría un poco más, ¿no? Se nota que daría un poco más de esos 3.15 milímetros. Entonces no nos sirve esa línea imaginaria que asumimos. Tendríamos que ubicar la línea un poco más arriba. Si la ubicamos en 3 y sumo, pues me da un poquito más también. No, me da algo así como 3.25, y necesito 3.5 milímetros. Entonces, haciendo iteraciones, yo ya las hice por acá, la tengo que ubicar en 3.15. En 3.15, toda la suma de lo que hay aquí hacia arriba me da 3.5, la sumatoria. La sumatoria me da 3.5, o sea, me sirve. Quiere decir que el índice de infiltración media, o sea, si yo lo ubiqué acá en 3.15, quiere decir que 3.15 milímetros por el intervalo de tiempo trabajado, que es 1 hora, sería nuestro índice de infiltración media, ¿sí? Entonces, 3.15 milímetros por hora es el índice de infiltración media. O sea, hay una infiltración a razón de 3.15 milímetros por hora, y de esa manera entonces estamos calculando nuestro índice de infiltración media, simplemente ubicando la altura de precipitación efectiva que habíamos hallado acá, ¿sí?, en el hietograma inicial, ¿cierto? Ubicándolo, no específicamente ese número, sino tratando de que eso nos dé la línea imaginaria hacia arriba, la altura de las barras del hietograma, y de esa manera ubicamos el valor de phi. Eso es todo.